Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a iniciar ya la última unidad del curso. Vamos a entrar a lo que es la parte de gestión de red, el tema asociado más que todo a lo que son los procesos en la capa de aplicación. El tema que vamos a ver hoy es el tema de los servicios de red. Vamos a hablar de 4 de los servicios de red más utilizados a nivel en las redes de computadoras, que son el servicio DNS, el servicio web, el servicio de HCP y el servicio de correos electrónicos, como servicios pues, más comunes que se utilizan dentro de las plataformas. Entonces, los protocolos de capa de aplicación son ya los que le brindan acceso a los usuarios, son los que los usuarios manipulan, digamos que son los que le dan la cara al usuario de la computadora, ya sea al ingeniero que administra los servidores o al cliente o al usuario final que hace uso de los diferentes servicios en las empresas, en las redes de computadoras. Aquí en esta capa es donde aparece la mayor cantidad de servicios, la mayor cantidad de protocolos. ¿Por qué? Porque aquí es donde está toda la diversidad de manejo de la red de computadoras. Todos estos protocolos por debajo utilizan protocolos de transporte, ya sea TCP o UDP, para mandar la información. Ya sea direccionamiento IP, ya sea IP versión 4, IP versión 6, eso es transparente para ellos. Y a nivel de capa de enlace, pues la dirección MAC. Entonces, digamos que esos conceptos son genéricos y son comunes a todas las comunicaciones. Pero ya estos de acá son muy particulares según el tipo de comunicación que queramos establecer. De ellos, el servicio web es el más común, es el más utilizado, así que el protocolo HTTP, que es el que le da servicio, básicamente, es el protocolo de comunicaciones que se usa en este servicio, pues es el protocolo más utilizado en las redes de computadoras. Entonces tenemos diferentes funcionalidades y según esas funcionalidades podemos organizar los protocolos. Por ejemplo, el sistema de nombres se maneja a través del servicio DNS. Es una de las formas que se utiliza para manejar esto. Digamos que es la más utilizada y la más general y la que deberíamos utilizar a nivel de redes, sobre todo a nivel de Internet. El servicio DNS es el sistema que resuelve los nombres de las computadoras en Internet y es el servicio que es transparente a todos los otros servicios, a todos los otros recursos. Los servicios de configuración de host son los que se usan para configurar las máquinas, que los sistemas configuren las máquinas para que puedan trabajar. Y tenemos protocolos como el antiguo BootP, que era un protocolo anterior que se utilizaba para el arranque de las máquinas de tipo workstation, lo que se llamaban terminales brutas, ya que no tenían discos duros y simplemente todo el sistema operativo lo cargaban desde un servidor, desde una máquina llamada un mainframe. Y obviamente pues el protocolo BootTP era el que les indicaba cómo acceder a ese servicio, a esa máquina para traerse el sistema operativo. Y actualmente pues el servicio de HCP, que es el que administra y asigna las direcciones IP a los computadores en una red LAN. Los servicios de correo electrónico como el SMTP para el envío de correos y los servicios POP e IMAP, los protocolos POP e IMAP para lo que es el recibo de mensajes de correo. Se usa uno o se usa el otro, POP o IMAP, no se pueden usar los dos. Los servicios de transferencia de archivos como FTP o el Trivial FTP, el TFTP que es un FTP más ligero. Eso es para mandar archivos de un lugar a otro, cualquier tipo de archivos. Y el servicio web, que es el más conocido, que se hace a través del protocolo HTTP y la versión segura del mismo, que es el HTTPS como tal. Entonces, estos son algunos. Podemos encontrar ahora servicios de mensajería, por ejemplo, como el antiguo MSN Messenger de Microsoft, que era un servicio propietario, que fue desplazado por WhatsApp, por ejemplo, por WhatsApp y todos los servicios de mensajería que existen en la actualidad. Porque en realidad el Messenger fue desplazado por el Facebook y por las redes sociales, ya que ellos incluyeron sus servicios de mensajería internos ahí y la gente dejó de utilizar servicios como el Messenger, para los que lo alcanzaron a conocer. Anterior a eso, pues el ICQ, lo que eran los IRC, los Internet Relay Chat, servicios de videollamadas, servicios como el que usamos ahora para las videoconferencias, servicios de voz sobre IP, entonces toda una gran cantidad de servicios. Y como les digo, algunos desaparecen y son reemplazados por otros. Estos que están aquí han sido estandarizados. El BootP pues ya prácticamente ha desaparecido y ha sido desplazado por el DHCP.
pero como están volviendo por, digamos que algunas estaciones de tipo brute workstation, digamos estaciones brutas, pues algunas todavía están utilizando el bootp para localizar ese sistema operativo virtual que van a utilizar para que sus sistemas funcionen. Entonces, esto puede llegar a pasar. Algunos protocolos que desaparecen y vuelven a ser utilizados. El servicio Telnet, por ejemplo, del que se habla en el dibujo, pues ese servicio ya no se recomienda utilizarlo. Se recomienda utilizar mejor el servicio SSH, porque va con comunicaciones cifradas, comunicaciones protegidas, pero todavía se sigue utilizando en algunos puntos. Entonces, comencemos hablando del servicio DNS. Antes de comenzar a hablar del servicio, vamos a mencionar un poco lo que es el manejo de los puertos, porque ahí aparece algo llamado el puerto por defecto. ¿Qué es ese puerto? Sencillo, ese es digamos que la puerta de conexión que se puede establecer para comunicarse con una computadora. Una computadora, aparte de la dirección IP, como dirección de identificación de toda la máquina, tiene un conjunto de puertos, particularmente tiene 65.536 puertos, que se pueden utilizar para diferentes servicios que puede brindar la máquina o para solicitudes que la máquina haga. En este caso, señores, cada servidor que nosotros utilicemos en la red, por ejemplo, un servidor web, utiliza un puerto de conexión. El servidor DNS utiliza un puerto de conexión. Piensen, por ejemplo, en, eh, en, un, en un centro comercial. En el centro comercial tienen un conjunto de locales y cada local brinda su servicio particular. Servicios de venta de ropa, servicios de venta de calzado, servicios de venta de comida, restaurantes, supermercados, ¿sí? Y cada uno tiene un código de identificación. Si vas a Parque Central, pues tú ves ahí, ¿no? El local tal, el local 25, el local 43A, no sé cómo lo identifiquen. Pero todos tienen la misma dirección. ¿La dirección cuál? Parque Central. ¿Right? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? El computador sería el centro comercial. O sea que la dirección IP sería la dirección del centro comercial. Pero ya los puertos vendrían a ser los servicios internos que tiene cada computadora. Y vendría a ser ese número de local que se le asocia a cada empresa, a cada almacén, ¿sí? A cada supermercado. Entonces, algo así sería lo mismo acá. Tu computadora puede tener múltiples servicios funcionando en ella. De tal manera que puede tener múltiples puertos que están siendo utilizados por esos servicios. Ahora, cuando tú vas a buscar un local, pues tú sabes dónde está puesto físicamente, tú llegas hasta allá porque tú ya sabes dónde está. Si no, te toca buscarlo. Y si te toca buscarlo, pues pierdes tiempo. Imagínense que el local se mueva de un lado a otro, que hoy está en el local 5, después está en el local 20, que está en el segundo piso, luego está en el local 35, que está en el tercer piso, después lo devolvieron al local 16, que está en el primer piso. Y tú vas un día y no está en el local donde estaba antes, y te toca buscarlo por todo el centro comercial hasta que lo encuentras. ¿Ya? Esa no es una forma adecuada de trabajar y no le sirve al local. El local tiene que estar fijo en un mismo sitio y siempre debe utilizar el mismo número de local. Bueno, lo mismo le pasa a los servicios en las redes de computadoras. Los puertos siempre deben, perdón, los servicios siempre deben tener el mismo puerto. Ahora, hay servicios que son estandarizados. ¿Esto qué quiere decir? Que fueron aceptados por todo el mundo. Por ejemplo, el servicio DNS, el servicio web. Son servicios que fueron aceptados a nivel general por todos en Internet. Entonces, esos servicios tienen unos puertos conocidos como puertos por defecto, que se les asignan por defecto a los sistemas. Eso sí, tú lo puedes cambiar si tú quieres. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si tú tienes un local en una dirección, en un almacén, en un centro comercial y te mueves y no le dices a nadie que te moviste? Pues que cuando te vayan a buscar, te van a buscar en el local que no es. ¿Saben? Bueno, imagínense que ustedes cambien el puerto del servicio DNS. ¿Cómo saben las otras computadoras que tú cambiaste el puerto? Te tocaría avisarle a todo el mundo. ¿Saben? Y eso obviamente es muy complicado. Olvídense de ese cuento.
sobre todo para un servicio transparente como el DNS. ¿Por qué transparente? Porque tú no te das cuenta que lo estás usando. Ustedes están navegando en internet y ustedes escriben www.google.com, enter, y les sale la página de Google en el navegador web. Ustedes vieron, esa es la página web. Ahí veo HTTPS. Ahí vi el protocolo HTTPS, pero tú no te diste cuenta que por debajo hubo otro servicio, que es el DNS, que te encontró la dirección IP de ese nombre. ¿Eh? Y que la solicitud que hizo tu computadora se la mandó a un servidor específico en el puerto 53. ¿Por qué? Porque ese es el puerto que usa este servicio. Como les digo, lo puedes cambiar, pero entonces, ¿cómo sabe tu computadora que Google cambió su servicio DNS? ¿Ya? Imagínense a Google mandando mensajes todos los días a todos los computadores del mundo, informándoles que su puerto es diferente. El servicio estandarizado tiene un puerto fijo. Y si lo cambias, es tu deber, no el de los demás, el tuyo, buscar la manera de que te puedan encontrar. ¿Eh? Así que por lo general el servicio DNS siempre está en el 53. Es muy raro, no he visto un solo servidor DNS que no esté en ese puerto. El servicio web, pues ya tú con el servicio web puedes jugar un poco. No porque cambiar el puerto sea una buena práctica, sino porque a veces es necesario. ¿Por qué? Tienes más de un servicio en la misma IP, en la misma dirección. Más de un servicio web en la misma dirección. Entonces, como no puede haber dos servicios escuchando en el mismo puerto, porque así como no puedes tener dos empresas en el mismo local, porque primero, pues, no le conviene a ninguna de las dos, porque se pierde la identidad del local. ¿Verdad? De que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Yo puedo meter dos empresas en un mismo local y que trabajen las dos y que se peleen por el uso del local, que entre los dos pagamos el local. Pero ¿qué pones afuera? Se pierde un poco la identidad del local, y sobre todo si el local es pequeño. Entonces en los computadores ahí sí no se puede, olvídense de ese cuento. Si tienes un servidor web escuchando en el puerto 80, no puedes tener otro diferente también escuchando en el mismo puerto 80. Porque no puede haber dos porteros, tiene que haber uno solo. Entonces, los puertos se pueden cambiar, pero para cambiarlos es un cuento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede que no te encuentren. Si ustedes se han percatado de la página de la universidad, cuando ustedes entran a la americana, la página es www.americana.edu.co. Así, a secas. Cuando tú no defines el puerto de escucha, porque ahí no lo estás definiendo, te vas por el puerto normal, el 80. Pero cuando van al SINU, si es que han sido observadores, ¿sí? Y como recomendación les doy, si van a trabajar de ingeniería, van a trabajar en la parte de sistemas, tienen que ser observadores y darse cuenta que en la página del SINU aparece aplicaciones.americana.edu.co 2.8080. Y eso para ustedes es transparente porque está en el enlace cuando ustedes hacen clic. O sea que ahí la universidad les está informando sin que ustedes se percaten, porque muchos ni cuenta se dan de que no están usando el puerto 80, sino que están usando el 8080. ¿Por qué? Así fue configurado, listo. Pero entonces en los enlaces te están poniendo el puerto que estás utilizando. Ahora imagínense que no te pongan el puerto y tú te vayas al puerto por defecto. Y en el puerto por defecto no hay nadie. Bueno, te quedan 65.535 puertos para probar. ¿Vas a comenzar uno por uno? La verdad, yo ni lo intento. Yo me voy para otro sitio y asunto resuelto. ¿Eh? Entonces tienes que preocuparte porque si cambias el puerto, soluciones el inconveniente de que te encuentren. ¿Ya? ¿Cómo? Hay muchos mecanismos, señores. Ya aquí nos cansaríamos buscando las diferentes formas de cubrir esos cambios. Por ahora, dependamos de que los puertos que vamos a manejar son los puertos por defecto y que no los vamos a modificar en las configuraciones que vamos a hacer. Entonces, cada vez que te vayas a conectar con una computadora, tienes que escoger el puerto donde esté el servicio con el que te quieras conectar. Todo maneja un puerto. Las carpetas compartidas, la página web, los correos electrónicos, todo tiene un puerto de conexión.
Y eso de la dirección IP, 2 puntos, el número del puerto, forma lo que se conoce como el identificador del socket. El socket es la conexión que se establece entre un cliente o entre una máquina y otra, no digamos cliente-servidor, entre una máquina y otra. Entonces, normalmente, cuando nosotros vamos a hacer uso de algún recurso en la ciudad, yo soy el cliente, voy hasta el recurso a buscarlo o me conecto a la página web del recurso, pero vamos a hablar de el acceso físico. Yo voy al centro comercial a comprar las cosas. No, la gente del centro comercial no viene a mi casa a ver si yo quiero comprar algo. ¿Saben? Cuando muchos me mandan publicidad. ¿Ya? Y ahí ellos son clientes. ¿Ya? Y se mueven por todos los servidores mandándole información. ¿Ya? Pero cuando yo quiero comer, yo quiero ir a un restaurante, yo quiero comer un almuerzo, yo voy al restaurante. Y yo pido lo que quiero. Yo solicito un servicio. Yo soy un cliente, el restaurante es un servidor. Bueno, estos sistemas también se manejan mucho de esta manera. Cliente-servidor. Hay un programa, un software que es un cliente del servicio y hay un programa que es el servidor de ese servicio. ¿Sí? En web tenemos al Google Chrome. Google Chrome es el cliente. Google Chrome, el software. No estoy hablando de la página de Google, ¿oyeron? El software, el programa que tienes instalado en tu computadora. El Mozilla Firefox, el Microsoft Edge, el Internet Explorer, el que utilices. Ese es el cliente. ¿Y el servidor cuál es? El que tiene Google en sus computadoras, el que tiene Microsoft en sus servidores. ¿Ya? El Google tiene un software llamado Apache. Microsoft usa un software llamado Internet Information Server. Ese es un programa que brinda servicios. Y esos servicios están en un puerto específico. Entonces, el servicio DNS, ¿qué finalidad cumple dentro de todo este proceso de comunicación? Sencillo, el servicio DNS es el sistema de nombres de dominio o el Domain Name System, de ahí viene la sigla DNS. El puerto que ellos trabajan por defecto es el 53, ya sea por UDP para la solicitud de DNS y por TCP para otras comunicaciones entre servidores. Ya no entre cliente y servidor, sino entre servidores. Entonces, recuerden que UDP y TCP son los protocolos de capa de transporte. DNS es un sistema de nombres. Es jerárquico y descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Jerárquico quiere decir que tiene una estructura jerarquizada donde hay una raíz principal de donde se ramifica en una estructura de árbol todo. Hagan de cuenta la estructura de directorios de un sistema operativo que empieza por el directorio raíz y se va ramificando en las diferentes carpetas, subcarpetas y archivos. Bueno, algo parecido es esto. O sea que una estructura jerárquica es como un organigrama, donde está el jefe encima y se va ramificando, ¿sí? A las diferentes dependencias y cargos, según el nivel jerárquico, como se le dice. Y descentralizado quiere decir que no está centralizado en un sistema, en un solo lugar. O sea que es imposible, no existe en Internet un sitio central que contenga toda la base de datos de los sistemas DNS. Y Zavala está diciendo, ellos utilizan Internet Information Server para la habilitación del software y ahí cuando se crean los servicios se les asigna una ruta raíz, sí, pero ya esa es la configuración específica del servicio que tú estás manipulando. Pero el servicio DNS es una base de datos mundial. ¿Ya? Entonces, él es jerárquico porque él es, digamos que tiene una raíz, hay unos puntos raíces que están en diferentes servidores en el mundo. Las raíces, por ejemplo, del sistema DNS tienen unos servidores que son los servidores de unos servidores de la NASA, uno del FBI, tiene unos que son de la Universidad de Berkeley, ¿sí? Entonces son sitios donde están los servidores DNS más grandes que se manejan dentro de la jerarquía. Y es descentralizado porque cada empresa tiene una parte de la base de datos. ¿Por qué cada empresa? Porque ellos son los que publican en Internet.
La Americana tiene su sitio en internet, americana.edu.co. Ese nombre de dominio se amarra a varios servidores. www.americana.edu.co, appvirtualamericana.edu.co, aplicaciones.americana.edu.co. ¿Sí? Son diferentes sistemas, diferentes servicios, diferentes máquinas. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Que la Americana tiene la lista de sus nombres, de los de ella, de los de americana.edu.co. La Atlántico tiene sus nombres. Microsoft tiene los suyos. Google tiene los de ellos. Entonces, cada empresa tiene la lista de sus nombres con las respectivas direcciones que les tocan. Eso sí, todos los servidores DNS se comunican todos con todos para poder encontrar los datos. Por eso es que es un sistema descentralizado. No hay un servidor central en el mundo que te maneje todos los nombres. Eso es muy complicado de manejar de esa manera. Entonces se creó un sistema de base de datos de nombre distribuido en todo el mundo. Cada empresa tiene una parte de esos nombres. Ahora, yo puedo contratar con un proveedor que me brinde el servicio. Yo puedo contratar con Claro y decirle, Claro, ¿sabes qué? Me vas a administrar todos los nombres de todas mis máquinas. De todos mis servidores, por lo menos, los públicos. ¿Ya? Y yo te pago. ¿Ya? Para que tú me respondas por eso. Ah, bueno, listo. Entonces, mi base de datos DNS la tiene Claro. Los proveedores de Internet tienen varias bases de datos de varios servicios que las empresas contratan con ellos. ¿Por qué? Porque no tengo la plata para tener un servidor en mi empresa. Ni tengo la gente que me lo administre. ¿Sí? No tengo tiempo para eso. Esa no es mi función de negocio. Entonces yo mejor te contrato a ti para que tú te encargues de eso. Bueno, pero entonces la base de datos la tiene Claro. No, yo tengo la gente, tengo los servidores, tengo el espacio, entonces yo lo tengo en mi empresa. ¿Ya? Listo, también es válido. Ahora, el sistema de nombres de dominio, señores, requiere organizarse y ya eso es otra cosa. La organización de los nombres permite que los nombres no se repitan. No puede haber otra empresa en el mundo que tenga el dominio americana.edu.co porque entraría en conflicto conmigo. ¿Sí? Entraría en conflicto con el servidor de la universidad. Imagínense que alguien en Estados Unidos también tenga ese dominio. Cuando alguien busque a www.americana.edu.co, ¿a qué servidor le pregunto? ¿Al de Colombia o al de Estados Unidos? No puedo permitir eso. Entonces, los nombres sí están controlados, pero también están controlados por un sistema descentralizado. ¿Cómo así? Sencillo. Cada región tiene su empresa que controla los nombres. En Colombia, por ejemplo, la empresa que controla los nombres de dominio se llama Cointernet. Entonces, Cointernet es la que vende los nombres que tengan extensión .co, que es la extensión que le corresponde a Colombia. Él subcontrató a otras empresas como GoDaddy, como my.com.co, como panda.com.co, que puedan vender dominios con extensión CO. Claro, los que no estén restringidos, ¿oyeron? Hay dominios que están restringidos. Por ejemplo, no a todo mundo le venden dominios .gov. Tienes que demostrar que eres una institución gubernamental. ¿Sí? O sea, que eres una institución del Estado, del gobierno. Los .edu no se los venden a todo mundo. Es más, ninguno de las subsidiarias, digámoslo así, de Cointernet puede vender dominios .edu. Solamente Cointernet los puede vender. ¿Por qué? Porque tú tienes que demostrar que eres una institución educativa. ¿Cómo? Mandando tu resolución del Ministerio de Educación, por ejemplo. La Americana tuvo que mandar esa resolución para demostrarle a Cointernet, bueno, cuando lo compraron era con la Universidad de los Andes, antes era la Universidad de los Andes. Y ellos pues validan todos tus papeles y listo y te autorizan. Te mandan la factura de pago, realizas tu pago y ya tienes tu nombre. Por 1 año, 2 años, 3 años, depende del tiempo que te lo compres. Y cuando se vence el tiempo lo renuevas para no perder el nombre. Si no lo compras, pues te dan un placito ahí para que no se lo venden a más nadie porque digamos que ya tú lo tienes como una especie de reserva.
Pero si no lo compras de aquí a que se vence ese tiempo, lo pierdes y alguien más lo puede comprar por ti. ¿Ya? Imagínense que eso le pasa a la americana. Americana.edu.co se perdió y alguien más lo tiene. ¿Qué podemos hacer? Pues se lo compramos a ese tercero que lo compró, si es que lo quiere vender, o compramos otro. ¿Cuál? Pues no sé, nos toca pensar en otro nombre, porque americana.edu.co lo perdimos. ¿Eh? Ay, y si se me olvida, señores, ellos le mandan un correo cuando faltan 3 meses para que se vence el dominio. Y después te mandan uno a los 2 meses. Luego te mandan uno al mes. Luego te mandan uno a los 15 días. Y luego te mandan uno una semana antes. Así que, señores, si tú no revisas tu correo y no te percatas de que se te está venciendo el dominio, pues, mijo, mira, ve cómo vas a hacer porque organízate mejor. Porque cómo es posible que no hayas visto 5, 6, 7 correos que te están enviando, informándote que se te va a vencer el tiempo, que ya se te está acabando el tiempo. Entonces, digamos que el sistema está muy bien organizado, ¿verdad? Entonces, tú a Cointernet le tienes que decir quiénes van a ser tus servidores de nombres. Les tienes que dar las direcciones IP de tus servidores DNS. Necesitas por lo menos 2. Y como ya les dije, no tienen por qué estar en tu empresa. Puedes tener los servidores de Claro y que ellos te los administren. Claro, tú le tienes que decir a Claro cuáles son tus direcciones IPs y cuáles son tus nombres de máquinas, porque Claro no se los va a inventar por ti. ¿Ya? Hay que meterle un poco de lógica a esa parte y tú dices, bueno, claro, necesito que me registres los nombres de mis empresas en tus servidores. Y ellos te dicen, bueno, ¿cuál es el dominio? ¿Cómo se llaman tus máquinas? ¿Cuáles son las direcciones IP de cada una de esas máquinas? ¿Ya? Porque claro, no tiene por qué saber eso. ¿Ya? Ah, no, lo que pasa es que yo tengo contratado contigo y tú también me guardas mis sitios allá. Ah, bueno, listo, pero entonces dame los nombres que le vas a poner. Porque eso es decisión tuya, no de Claro. ¿Por qué? Porque el nombre es tuyo. Tú eres el que lo estás pagando. ¿No ven? Ahora, que tú le digas a Claro, sabes que decide tú. Ah, bueno, pero entonces me pagas más. ¿Ya? Y si quedó mal el nombre, no es culpa mía. Ahí sí, ya cada quien ya verá a ver cómo hace sus contrataciones. Entonces, esto es un servicio DNS. Básicamente es el que te encuentra los nombres para que no te tengas que aprender las direcciones. Piensen en la agenda de su celular. Tú la agenda la organizas por nombre. Y cuando vas a buscar a llamar a tu compañero, tú buscas el nombre de tu compañero. Tú no buscas el número de teléfono. ¿Por qué? Porque es más fácil aprenderse un nombre que un número. Es más fácil aprenderse google.com.co que la dirección IP de Google. ¿Sí? Entonces siempre es más fácil aprenderse un nombre que una dirección. Y por eso es que este servicio DNS ha sido tan utilizado. Y él es transversal. Siempre, en toda comunicación en donde tú pongas un nombre, va a usarse el servicio DNS. Si es un correo electrónico, pues se usa DNS para encontrar la dirección IP. Si es una página web, se usa el servicio DNS para encontrar la dirección IP del servidor. Si es una conexión a una base de datos y usas un nombre, se busca en la dirección IP basada en el servicio DNS. Porque es que la conexión se establece con la dirección, no con el nombre. El nombre en tu celular lo usas para encontrar el número y la marcación se hace con el número, no con el nombre de la persona. ¿Vale? Entonces, el DNS es el servicio transversal a todos los servicios que usen nombres en tu red de computadoras. ¿Vale? Y por eso es que uno en la configuración de la red tiene que poner DNS primario y DNS secundario. Por si falla el primario, el secundario te responde. Entonces, el servicio DNS es crítico aquí. Terminología que debemos conocer para hablar de un servicio DNS. El hostname. El hostname es el nombre de la máquina. Dentro de esa estructura de nombre de dominio, www.americana.edu.co, una parte de ese nombre es el nombre de la máquina. El otro es el dominio que vendría a ser como el apellido. Entonces, nombres de hostname, www, por ejemplo, blog, Cronos, app virtual, aplicaciones, son nombres de máquinas. El FQHN
el Fully Qualified Host Name, nombre de dominio completamente cualificado. Es el nombre completo, con nombre y apellido, ¿no? Nombre de máquina y dominio. Hagan de cuenta su nombre completo, 2 nombres y 2 apellidos si los tienes. Ese es el FQHN. Ahora, el nombre de dominio o el domain name. Este es el apellido, el dominio, el nombre que tú compras en internet para poderlo utilizar. Americana.edu.co. Ese es el nombre de dominio. Google.com. Uniatlántico.edu.co. Presidencia.gov.co. Elheraldo.co. Esos son los nombres de dominio. ¿Oyeron? Y la última parte del nombre es lo que se conoce como el TLD, el Top Level Domain, el dominio de nivel superior o dominio de primer nivel. Si termina en .com, pues es el .com. Si termina en .org, el .org. Si termina en .co, es el .co. Ese es el dominio de primer nivel en este caso, el que se asocia al país en ese ejemplo. ¿Sí? Con respecto a los dominios en Europa, ellos prefieren poner primero el nombre de la extensión del país y después el nombre del recurso. O sea que ellos, en vez de poner, si tuviéramos la página de la Americana en España, podríamos ponerle www.americana.edu.es, pero allá prefieren ponerle es.americana.edu. ¿Por qué? Gustos, así les gusta a ellos. Ellos lo prefieren así. Entonces, aquí tenemos la jerarquía DNS, que digamos que por eso que es una base de datos jerárquica, porque tenemos los dominios raíz, los dominios punto. El punto es el inicio del dominio. Los dominios se leen de atrás hacia adelante. ¿Oyeron? Al finalizar un nombre de dominio, www.americana.edu.co, al final se le pone un punto. Claro que eso no lo notas tú, porque eso lo hace el sistema por ti. ¿Ya? Esa es la raíz, la jerarquía del dominio. Hasta ahí termina. Esa es la parte inicial. Esos servidores root o servidores raíz son estos servidores que les comenté, el de la NASA, el de el FBI, la Universidad de Berkeley, ¿sí? Los primeros servidores DNS que se inventaron. Y ellos son los padres de todos los demás. Después viene .co. Entonces, ¿dónde está la raíz .co? En Cointernet. Ellos son los que administran ese dominio de primer nivel. En España habrá alguien que organice los .es. ¿Ya? Después, si no tienes una extensión de país, pues puedes tener un dominio ORG. Y eso sí hay hay muchos, digamos que organizaciones que te pueden vender ese dominio así. Los com, pues también los com son los companies, los comerciales, las compañías, las empresas. Porque eso significan esas 3 siglas. Los 3 dígitos esos representan la extensión del tipo de empresa. Edu es educación. Gov es gobierno. ORG son instituciones sin ánimo de lucro. O sea, empresas que no ganan dinero con eso, sino fundaciones, ONGs. ¿Ya? Com, empresas. Ahora, el dominio .com es tan común y tan general que todo el mundo, así no sea una empresa, usa el dominio .com. Está el dominio .mil, que son instituciones militares. .net, instituciones que brindan servicios de red. Info, sistemas de información. Entonces, ya hay una estructura de nombres organizada. Y el país se maneja con 2 letras. ES España, CO Colombia, FR Francia, BE Venezuela, CL Chile, MX México, USS Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Cada país tiene su extensión. Esas extensiones se repartieron o se organizaron en una reunión de la ONU hace un pocotón de años. ¿Okay? Entonces la Americana le solicitó a Cointernet el dominio americana.edu.co. ¿Por qué edu? Somos una institución educativa. ¿Por qué CO? ¿Por qué co? Porque estamos en Colombia. ¿Okay? ¿Y por qué americana? Porque así nos llamamos. Y la selección del nombre tiene que ser, normalmente hay muchas personas que lo toman a la ligera, pero la selección del nombre es importante.
Un nombre que sea fácil de recordar. Un nombre que sea corto, porque entre más escribas, más posibilidades tienes de cometer un error. Tienes más posibilidades de cometer un error. Es más, miren, por ejemplo, el dominio de la Universidad de la Costa. El dominio es cuccook.edu.co. ¿Qué pasó ahí? Sencillo, ellos desde siempre, cuando comenzaron, como toda institución educativa, como toda institución de educación superior, ninguna empieza como universidad. Empieza como fundación o corporación, ¿sí? O institución universitaria tal, pero nunca como universidad, porque para ser universidad tiene que pasar por unos procesos anteriores que toman su tiempo, ¿ya? Pero aún así, tienes que tener claro que tu nombre de dominio es tu marca en Internet. Imagínense que Coca-Cola, tu nombre, tuviera que cambiar su marca. Ustedes saben lo que eso implicaría después de tantos años de la gente llamando Coca-Cola a su producto. Ahora entonces, miren lo que le pasó a la Cook. La Cook era la Corporación Universitaria de la Costa, pero les gustó el nombre cortico Cook. ¿Qué pasó? Ese fue el nombre que adquirieron. Y a todo el mundo se le metió en la cabeza la Cook, la Cook, la Cook, la Cook, la Cook. Y resulta que la Corporación Universitaria de la Costa pasó a ser ahora Universidad de la Costa. Ya eso hace como 3, 4 años o más, como 6 años por ahí más o menos. La Universidad de la Costa. Pero ¿qué pasa? Que nadie la llama así, todo el mundo le dice la CUC porque se les metió eso en la cabeza. Es más, a la rectora de aquí de la americana no le gusta que le digan la CUA, por ejemplo, como le dicen algunas personas. No, yo estudio en la CUA, la Corporación Universitaria Americana. A ella no le gusta ese nombre porque dice, no, después se les queda pegado. ¿Dónde estudia usted? En la americana. Usted diga que usted estudia en la americana. Para que cuando seamos universidad americana, ya tengan ese chip metido en la cabeza. ¿Ya ven? O sea que es una muy buena idea haber adquirido el nombre americana.edu.co. Antes tenían Coruña Americana y todavía lo han mantenido por los correos electrónicos. Pero ese es un nombre del cual ya tienen que desligarse. ¿Sí? La universidad ya está en proceso de volverse universidad. Es un proceso que toma tiempo. Eso no crean que va a ser eso. Eso están planeando creo que para el 2025. Y si lo logran, lo hicieron en tiempo récord. Pero si no, bueno, tenemos más tiempo todavía. Pero hay que deshacernos de ese Coruña Americana en ese nombre, porque ese sería nuestra marca y ya quedaríamos amarrados a ese Coruña Americana. Y entre más tiempo dejemos pasar, más difícil va a ser perder ese nombre. ¿Ven? Entonces la Cook quedó así. Entonces, ¿qué les tocó? Bueno, ahora ellos son la Universidad de la Costa Cook. Les tocó ponerse así. Entonces hay que tener mucho cuidado en el nombre que compras, el nombre que te colocas, ¿sí? Porque ese va a ser el que vas a tener y la gente va a asociarlo contigo. Entonces tienes que tener un nombre corto, fácil de recordar, fácil de escribir, ¿ya? Ponerse a colocar siglas y ya puede ser, es una muy buena opción si te gusta que te identifiquen por tus siglas. La empresa con la que yo trabajo se llama NST, Network Security Team. ¿Sí? Entonces ellos son nst.com.co, un nombre corto, fácil de recordar y ellos no van a perder ese nombre. Todo el mundo los conoce como NST. Es más fácil de decir que Network Security Team a veces. ¿Ya? Entonces, cuando vas a escoger el nombre, tienes que tener mucho cuidado en adquirir el nombre que te sirva en una gran cantidad de tiempo. Que a futuro lo cambies, sí, puede pasar, a futuro puedes cambiarlo y ya te toca hacer un proceso de, de adopción del nombre para meterle a la gente en la cabeza que ya tú no eres la CUC, ya tú eres ahora Unicosta, por ejemplo. Podría ser un buen nombre para ellos ahora. Pero entonces es un trabajo que toma tiempo como tal. Se puede, pero es más engorroso de esa manera. Entonces la jerarquía DNS te permite organizar los nombres. Cuando vas a buscar alguien en España, necesita encontrar a la americana. www.americana.edu.co. Entonces él dice, ven acá, pero
Eso es en Colombia porque es .co. ¿Y quién maneja los .co? Entonces los servidores se dicen, no, eso es con internet, ves y pregúntale a ellos. Entonces el servidor se va hacia con internet. Hey, con internet, ven acá, tú manejas los edu.co. Sí, los manejo, los manejo yo. Ven acá, ¿y quién maneja los nombres de dominio de la americana.edu.co? Y con internet, como nos tiene registrados, busca en la base de datos y dice, ah, mira, estos son los servidores DNS de ellos. Ves y pregúntales a ellos allá. Entonces ya vas allá y le preguntan, ven acá, ¿quién maneja www.americana.edu.co? Ah, mira, esta es la dirección IP de ese servidor. ¿Sí? Así es como se maneja esta jerarquía. ¿Sí? Usted va y pregunta, disculpe, ven acá, necesito sacar un certificado de notas, ¿eso con quién es? No, tienes que ir a admisiones. Allá en admisiones te dicen. Entonces tú coges y vas a admisiones. Le preguntas al portero, amigo, tengo que, me mandaron para acá, me dijeron que necesita para sacar un certificado de notas. Ah, bueno, mira, vas allá a la cabina 5, allá te atienden. Eso es un servicio de DNS, así es como funciona. ¿Sí? Entonces, cada quien tiene su pedacito de información, pero hay unas jerarquías que son las raíces de esas estructuras. En Colombia, la raíz de nosotros es con Internet. En el mundo son una serie de, creo que son 10 servidores raíces en el mundo. Y ahí van, y se van preguntando unos a otros, los servicios como tal, los nombres, pues. Componentes, pues como toda comunicación DNS necesitamos tres elementos, bueno, básicamente dos, pero en la zona de autoridad que está incluida dentro del servidor. Tenemos el cliente, que es la fase 1. ¿Por qué? Porque es quien inicia. Tú eres el que buscas a Google, Google no te busca a ti. ¿Ya? Entonces tú necesitas un programa que sea un cliente DNS. Microsoft tiene un software instalado en el Windows que se llama cliente DNS. Linux también lo tiene. Es más, hay comandos que nosotros hemos usado. Nosotros hemos usado el comando nslookup. El comando nslookup es un comando cliente que hace solicitudes de DNS. O sea, habla el lenguaje DNS. ¿Y a quién le hace las solicitudes? Al servidor. ¿Ven? Vamos a mostrarles un momento. Muy bien. Aquí tenemos la consola del sistema operativo. Vamos a ejecutar el comando nslookup. www.google.com. Aquí le estoy diciendo al programa nslookup, esto es como acercamiento, mirada al sistema de nombres, www.google.com, ¿quién es? Necesito averiguar la dirección IP de esta computadora, porque esto es el nombre de una computadora, ¿oyeron? Eso no es ninguna página web. La página web es un archivo, esto es el nombre de una computadora. Y listo. El servidor al cual le hice la solicitud es el servidor 8.8.8.8. Esa es la dirección IP de ese servidor. Y su nombre es dns.google. Y él me respondió que ven acá, mira, para el nombre que tú me pediste, esta es la dirección IP versión 6 y esta es la dirección IP versión 4. O sea que si vas para allá, esta es la dirección con la que te tienes que conectar. ¿Eh? Entonces, cuando tú estás en un navegador web y quieres entrar a Google o al navegador, al sistema al que quieras entrar, al servicio al que quieras entrar, pues Windows usa un software llamado cliente DNS que resuelve y hace esto. Y ya después de que averigua la dirección, pues ahí sí se busca la página web. Pero no puedes buscar la página web sin haber encontrado primero la dirección. O sea que para cualquier solicitud de página basada en un nombre de dominio, primero que cualquier HTTP viene el DNS. Ahora, y si no tienes DNS, pues ¿quién te va a resolver? ¿Cómo encuentras los nombres? No puedes. Ahora, mi servidor es el de Google, pero yo le puedo preguntar por cualquier dominio. Ahí está, la americana. Y me resolvió la dirección IP. ¿Ven?
y me dijo que esto era un apodo, un alias para, para este nombre. ¿Ya? Entonces, esas son formas de trabajarlo. Cuando estemos configurando el servicio DNS, vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, esta es la dirección IP con la que uno se conecta. ¿Sí? Entonces, esa es la finalidad del servicio DNS, señores. Y este NS Lookup es un cliente, es un programa, es un software. Es un software que corre bajo la consola. No tiene interfaz gráfica, no la necesita. ¿Eh? Hay programas que están corriendo que yo no los veo. Que yo no tienen interfaz gráfica para que se visualicen. Esta es la ventana de servicios de red. Miren aquí, cliente DNS. Este es el programa que usa Windows cuando quiere averiguar un nombre de una computadora. Cuando tú navegas en Internet, cuando cualquier nombre que tú quieras averiguar, este señor es el que te lo averigua. ¿Por qué? Porque él es el que le pregunta al servidor. ¿Eh? Él no es el servidor DNS, él es el cliente. ¿Listo? Pues miren que también hay un cliente de HCP. Hay un cliente web, depende de qué servicio sea en este caso, pero con cada programa como un navegador web, un Google Chrome, Opera, Safari, Nautilus, todos esos son clientes web. Entonces ese es el cliente, señores. Y el servidor es a quien tú le preguntas, que en este caso, para mi ejemplo, para lo que hice ahora, es el servidor de Google, el 8.8.8.8. Ahora, él no tiene la base de datos de la americana, pero él la puede averiguar, que fue lo que él hizo. ¿Verdad? Y la zona de autoridad es la parte del nombre de dominio de la cual eres responsable desde el servidor DNS. Ahora, un servidor DNS, señores, puede resolver diferentes dominios. Él no está amarrado a uno solo, pero cada dominio va en su zona de autoridad. ¿Ya? La americana puede tener el dominio Coruña Americana y el dominio americana en el mismo servidor. Eso no es ningún problema. ¿Ya? Porque a la larga todo depende del nombre por el que tú le preguntes. Si le preguntas por americana, te responde desde la zona de autoridad de la americana. Si le preguntas por Coruña Americana, te responde desde la zona de autoridad de Coruña Americana. ¿Eh? Entonces, ¿cómo funciona? Ya le hemos dicho. Un computador cliente quiere averiguar www.pagina.com.co, le pregunta al servidor DNS. ¿Sí? Esto es una página web, pero es que yo no puedo pedir la página hasta no saber cuál es la dirección IP de esa computadora. Listo. Entonces, nos vamos a un servidor DNS. Aquí le llaman BINT. BINT es el nombre de un servicio DNS de la Universidad de Berkeley. Ese es el software, esa es la versión que se usa en Linux. El Berkeley Internet Name Domain, nombre de dominio de Internet de Berkeley. Berkeley es una universidad en Estados Unidos. ¿Vieron? Que inventó este sistema. Inventó el BINT, ¿oyeron? No el DNS particularmente. Entonces, ellos tienen su base de datos local, verifican su base de datos local y dicen, no, sabes que no tengo esa base, ese informe. Ese dominio no es mío, entonces no te puedo decir si en mi base de datos no está. Voy a verificar en mi caché. ¿Qué es mi caché? Mi caché es mi espacio de almacenamiento donde voy registrando las consultas que me hacen. ¿Por qué? Porque si me hacen una consulta, por ejemplo, sobre Google, y yo no soy el de Google, entonces yo voy y le pregunto a Google. Google me dice, entonces voy apuntando aquí. ¿Para qué? La próxima vez que me pregunten, ya no tenga que ir otra vez a Google, porque ya la tengo aquí guardada. Yo la apunté en mi libretica. Esa es mi memoria caché. ¿Sí? Pero resulta que no está en la caché, ni tampoco es parte del nombre mío. Entonces me voy a los servidores en Internet a preguntar. El que sea encargado me responde. Ya yo lo guardo en mi caché y le respondo la dirección IP a la máquina. ¿Ya? Aquí le responde con el IP 192.172.0.1. Listo. Esa es la dirección IP de ese servidor. Ya después, bueno, ahora sí, vamos a buscar la página web con esa dirección IP. Eso quiere decir, señores, que para los servidores de nombres, para los servidores web, no se pueden cambiar las IPs.
Porque si cambia la IP, tienes que estar cambiando el DNS a cada rato. Y hay algo que tienen que tener en cuenta. Yo les dije que había una caché. La caché que se queda guardada ahí en memoria. Ahora, ¿cuánto tiempo queda guardado en memoria? Depende del servidor. Imagínense que la caché diga que el servidor diga que guárdalo en caché por 2 días. Y resulta que en ese mismo momento, después de que hizo la solicitud, ya va a guardar por 2 días esa dirección IP, pero tú la acabas de cambiar. ¿Sí? Pasó un tiempecito y tú la cambiaste. Pues ese señor va a quedarse 2 días con la información errada. Así que no se debe estar cambiando las direcciones IP asociadas a los servicios. Deben ser fijas. Pero ¿qué pasa si no tienes una IP fija? ¿Qué pasa si tu IP es cambiante? Porque el contrato que tienes con tu proveedor no te da IP fija. Pues existen unos servicios que se contratan en Internet que se llaman DNS dinámicos, que se utilizan cuando tú no tienes una IP fija. Entonces tú contratas con ellos te montan un agente en tu servidor y ese agente está en comunicación constante con sus sistemas. Si por alguna razón cambió tu dirección IP, ellos lo saben y actualizan la información. De salida, le dicen a todos los sistemas, por favor, no guarden caché. No guarden nada en sus cachés porque nosotros somos muy cambiantes. Entonces tenemos empresas como DinDNS, que es incluso la que le brinda el servicio DNS a Twitter, a Facebook, porque ellos son muy cambiantes en IPs, en grupos, siempre viven metiendo servidores nuevos. Incluso hace algunos años hubo un ataque de más de 100.000 cámaras web, el ataque de Internet de las cosas más grandes que se ha hecho, que tumbaron el sistema de DNS y por eso Twitter dejó de funcionar por un tiempo, igual que Facebook. Pero no porque los atacaran a ellos, atacaron a su sistema de nombres, que es el sistema de DNS. NoIP también es un sistema de estos, Cedimon, FreeDNS, son sistemas que te permiten tener un nombre de dominio con una IP diferente, cambiante en el tiempo. IDN, de nombres de dominio internacionalizados. En este caso, normalmente a ustedes les han dicho, incluso en programación, que los nombres de las variables no pueden tener tildes, que los nombres de las variables no pueden tener la letra ñ. Básicamente solamente se aceptan caracteres del idioma inglés, o sea, letras de la A a la Z, pero sin incluir la ñ ni las letras tildadas, porque la ñ es exclusiva del español. Ahora, esos son caracteres llamados caracteres ASCII, ASCII, American Standard Code for Information Interchange, Código Americano Estándar para Intercambio de Información. Es el nombre que se le dio a la codificación de caracteres en los computadores. Los códigos ASCII son códigos de 7 bits, son 128 códigos diferentes, pero solamente de idiomas de habla inglesa. O sea, obviamente si tus letras en español no tienen letras tildadas ni la ñ, pues puedes ponerlo sin ningún problema. Americana, por ejemplo. Pero si vas a usar, por ejemplo, ñandú, o vas a utilizar una letra tildada, o vas a utilizar una palabra en alemán, miren que la palabra en alemán tiene una diéresis aquí arriba. ¿Ya? Estas letras en árabe, en chino, en japonés. ¿Saben? Antes eso no se podía, porque esos no son caracteres ASCII. Esos son caracteres llamados Unicode. Entonces, ¿qué pasa? Los nombres de variables no te permiten esos caracteres. Entonces, los nombres de dominio tampoco lo permitían. Pero desde hace ya algunos años surgió la internacionalización de nombres. Y sí se permite poner esas extensiones. Vamos a ver, por ejemplo, este ñandú, que ya lo habíamos visto antes. Vamos a mostrárselos aquí. Listo, este es el dominio, este CL es Chile, ahí está ñandú, tiene la ñ como parte del nombre, ¿verdad? Entonces, ahí está, el dominio funciona. ¿Sí? Este ya lo habíamos probado, vamos a probar, este lo probamos con otro grupo, vamos a probar el japonés este. No me deja hacer clic. Vamos a probar el chino este entonces. Ahí está, una página en chino. ¿Sí?
Y lo importante no es tanto el contenido de la página, porque la página puede manejar código Unicode y poder escribir información en, en- en chino, sino que el nombre de dominio se mantiene en chino. ¿Eh? Entonces, eso ya es un nombre internacionalizado. Entonces, esos son algunos que busqué en Internet. El archivo host, en este caso, señores, esto es un archivo que existe en todos los computadores, sin importar qué sistema operativo tengas, ¿oíste? El Windows está en esa ruta que está ahí, en C, Windows 732, drivers, etc. host. El Linux está en etc. host, en el Mac OS o en el iPhone están en esa ruta, en private, etc. host. En Android está también ahí en esa ruta que aparece ahí. Entonces, en todos los sistemas operativos existe ese archivo. Ese archivo es un archivo que viene de los orígenes de Internet, antes de que se inventara el sistema DNS. Antes de que se inventara el sistema DNS, señores, Internet era pequeño, había pocas máquinas y tú podías tener tu propia base de datos de los servidores con los que tú te conectabas. Porque esto es un archivo local que tú llenas a mano. O sea, tú abres el archivo y lo modificas como administrador, pues tiene que ser como administrador. Entonces, ¿qué pones en ese archivo? Direcciones IPs contra nombres de computadoras. ¿Qué nombre? El que tú le quieras poner. Actualmente uno tiende a colocar nombres de dominios reales. Es más, cuando tú haces una búsqueda de un nombre por un navegador web, por ejemplo, google.com, el sistema primero le pregunta a este archivo y busca en este archivo si existe el dominio google.com. Y si existe, verifica qué dirección IP está apuntada ahí. ¿Está bien o está mal apuntada? Eso no le interesa. Él dice, bueno, aquí está Google y según este archivo, esta es la IP. Y ya no busca en el DNS, porque este sistema se lee primero que el DNS. Ahora, si no está aquí, bueno, ahí sí voy al DNS a buscar. Este archivo lo utilizábamos antes incluso para redirigir solicitudes que estaban prohibidas en las empresas o en la universidad, por ejemplo, que poníamos la dirección IP de la Universidad Americana con el nombre facebook.com. Entonces, cuando la gente iba a Facebook, escribían facebook.com, se iban hasta este archivo. Este archivo decía que Facebook era la dirección IP de la Americana y te salía la página de la universidad. No te salía Facebook. Entonces, por más que tú quisieras, no ibas a poder entrar a Facebook, ¿no? A menos que montaras un proxy. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que este archivo te permitía hacer eso. Incluso muchos software maliciosos hacía eso. Colocaban unas páginas, unos nombres de los bancos y te redirigían a direcciones IP que no eran las de los bancos. Y ahí había un sitio igualito al del banco para engañarte. Ahora el DNS ya se protegió un poco más. Y ahora ya este archivo todavía se usa, pero incluso si lo tienes ahí registrado, pues es más rápido que buscar en Internet, porque la búsqueda es local. Pero si el nombre de dominio no se corresponde con la IP, el sistema te lo bloquea y no te lo deja navegar, no te lo muestra. Te dicen la IP no se corresponde. Eso es una actualización que se le hizo al servicio DNS hace, hace como 3 años, ¿ya? Que se hizo una actualización del servicio DNS para darle más seguridad a las comunicaciones. Entonces, ese archivo está en tu computadora interno, local, y tú ahí puedes redirigir las solicitudes como tú quieras hacerlo. Imagínense cómo era antes en Internet, era así. Tú te inventabas tú encontrabas un servidor, entonces lo apuntabas. Hey, mira, vamos a apuntar, me encontré este servidor de bases de datos buffer, que eran los servicios que se usaban antes, bases de datos de información. No había web, olvídense de ese cuento, eso no existía en esa época. ¿Ya? Entonces, ni había correo electrónico. Entonces tú entrabas a esos sistemas de bases de datos a buscar información. Eran bases de datos universitarias, así que casi todo lo que se hacía era para manejo de información universitaria o de sistemas de empresas y bases de datos empresariales o gubernamentales. Entonces tú encontrabas una IP, entonces tú le ponías un nombre, ¿cuál? El que tú quisieras, es tu archivo. Y ya cuando fueras a conectarte la segunda vez, tú usabas el nombre que le habías puesto. ¿Ya? Pero después dijeron, no, Internet está creciendo mucho, no podemos seguir manejándolo así a mano.
Entonces, bueno, inventaron el servicio DNS y el archivo host quedó para compatibilidad para ese tipo de situaciones. Muy bien, servidores y clientes DNS, o sea, programas ya. En DNS tenemos servidores maestros y esclavos. Los esclavos dependen de las configuraciones de los maestros. Ejemplos de servidores, el Mint, que ya les había dicho, el de Linux, así se llama el software. El programa se llama así, Mint, ese fue el nombre que le pusieron. Windows tiene su Microsoft DNS, que viene con los servidores de Windows. Más, por ejemplo, también es otro que tú puedes descargar e instalar en una computadora. Y como clientes tenemos los comandos host, nslookup, dict, whois, el cliente DNS que les mostré ahorita de Windows. Son clientes, los que le hacen las solicitudes a los servidores. Ahora, un controlador de dominio. Miren que todavía tiene la palabra dominio, porque se integra a un DNS. Ya esto es un servidor que te administra los recursos de una red. ¿Cómo así? Los usuarios, los computadores, las impresoras, las carpetas compartidas, todo lo centralizas en un solo servidor. ¿Sí? Muchas empresas están así. Todo está centralizado en uno o dos o tres servidores diferentes. Un conjunto de servidores puede ser. Entonces, tú eres el que los administra. Cuando llega un usuario nuevo, te dicen, ven acá, llegó un nuevo empleado, necesitamos crearle un usuario. Créale el usuario al empleado para que él pueda usar su computadora. Todas las computadoras de la empresa se autentican contra ese servidor centralizado. Es más, ese servidor centralizado es el que le dice a todo el mundo qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Porque toda la configuración de todos los permisos, todos los accesos a las impresoras, pues lo puedes hacer así. Todos los programas que se pueden utilizar, el fondo de pantalla, o sea, todo lo que puedes hacer con la computadora lo administra el servidor centralizado. Eso te da un nivel de control muy alto en tu red y te da un dominio completo de todo tu sistema. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en la que tú, digamos que controlas toda la jerarquía de equipos de tu empresa. Y se basa en la fusión de un servidor de nombres de dominio con un conjunto de servicios de red que se brindan en los sistemas, sobre todo en los sistemas Microsoft. Entonces, a toda esa jerarquía se le conoce como árbol de dominio. Ahora, tú puedes hacer que un árbol se una con otro árbol o con varios árboles más y formen un bosque de dominio. Por ejemplo, la americana tiene su dominio, bueno, no lo tiene, pero digamos que lo tuviera. Tiene aquí su árbol de dominio en Barranquilla y tiene otro árbol de dominio en Medellín, en la sede de Medellín. Y quieren integrar los dos sistemas para que se puedan comunicar. Entonces, unen los dos árboles y forman un bosque. Eso, así es como se conoce estos nombres pues, que se le dan a estas estructuras. Entonces aquí tenemos pantallazos de los controladores de dominio de Windows, el más común, el más utilizado, que es el Active Directory. Y en la ventana de Linux, de este lado, tenemos una conexión de un ambiente de cliente JExplore contra un sistema LDAP, ¿sí? LDAP. Ahí están los usuarios, grupos, aquí están usuarios, ¿sí? Computadores. Entonces, controladores de dominio. El mejor controlador de dominio hasta ahora es el de Microsoft Windows, que es el Active Directory. ¿Bien? Digamos que es el más utilizado para esto. Tenemos para sistemas Linux el OpenLDAP, que es el software. Tenemos Samba 4, que también lo podemos utilizar en Windows, lo podemos utilizar en Unix o en GNU Linux, también lo podemos utilizar. Es más, Samba 4 se integra perfectamente con Active Directory de Windows. Y ojo, esto no importa de que no, que es que si la máquina es Linux no se puede unir a un dominio de Windows, sí se puede unir. El Mac también se puede unir a un Active Directory de Windows. Eso es transparente para ellos. Y el usuario del Mac está en el Windows. ¿Vieron? También todo eso. Bueno, vamos a hablar ahora del servicio DHCP, del Dynamic Host Control Protocol. Esto es un servicio que se encarga de asignarle direcciones IP a las máquinas que las soliciten. Recuerden que cada computadora tiene que tener una dirección IP.
Entonces, ¿qué pasa si tú no tienes una? Pues tú puedes buscar un servidor que te diga qué dirección colocarte. ¿Por qué? Porque no puedes ponerte cualquier dirección, tienes que asegurarte de que no esté repetida. Entonces, recuerden que tenemos, cuando estábamos configurando la red en Windows y en Linux, teníamos dos opciones, manual o dinámica. Bueno, cuando la ponemos dinámica es porque hay un servidor de HCP en la red. El puerto del servicio de HCP, ¿cuál es? Es el 67. Y el del cliente, o sea, el cliente que busca el servidor, el puerto es el 68. Este es el único servicio que tiene un puerto para el cliente. ¿Por qué? Porque normalmente los puertos de clientes se autoasignan de manera aleatoria. En los otros servicios, no aquí. Aquí tiene que ser el 68. Pero ¿por qué si los puertos son del servidor? No, los puertos son de todas las máquinas. Un cliente, cuando se va a conectar con un servicio DNS, se conecta en el servidor con el puerto 53, pero él se genera un puerto raro, él se asigna un 14.520, por ejemplo, y después se asigna un 25.517, y después se asigna un 50.160, ¿ya? Pero el del servidor siempre es el mismo, porque ese es el que importa. En el caso del cliente de HCP, perdón, el puerto tiene que ser el 68 porque ellos se van a intercambiar varios mensajes, idas y venidas. ¿Oyeron? Entonces, digamos que es para tener organizada la comunicación en ese caso. Entonces, digamos que este servidor se encarga de eso. Yo le pido una dirección IP y él me dice cuál usar. ¿Listo? Ahora, ¿cómo le pido una dirección IP si no tengo nada? Sencillo, mando un mensaje de broadcast. Recuerden que un mensaje de broadcast le llega a todas las máquinas. Ahora, ¿quién me va a responder? El que sea servidor DNS. Los que no sean servidores DNS no me responden. Ahora, y si hay más de un servidor DNS, pues tengo que encargarme de que se estén comunicando constantemente. Para que se sepa que, hey, ya yo le asigné una IP, oíste, no le vayas a asignar tú una. ¿Eh? Es más, el cliente mismo rechaza a los servidores DNS que le respondan después del primero que le respondió. Implementaciones de softwares para servicios de HCP. Bueno, tenemos el Microsoft de HCP, el de Microsoft, que viene con los servidores Windows. El ISC del Internet Software Consortium es la versión de DHCP que se usa en Linux. Ese es el software, se llama ISC de HCP, así se llama. Y ahí está incluso la página donde lo podemos descargar, aunque ya viene instalable desde los ambientes Unix. ¿Sí? Los equipos Cisco tienen sus propias versiones de servicios de HCP. El servicio de HCP de Sun Microsystems. Sun Microsystems fue una empresa la que creó Java y después fueron comprados por Oracle. Oracle es el dueño ahora de todos los productos de esa empresa. Entonces Oracle es el que desarrolla el sistema operativo Solaris, que es de ellos y que tiene su propia versión de servicios de HCP. Y en sí, el router que tú uses en tu casa, ellos ya incluyen servicios de HCP internos, pero son servicios de HCP que nada más, por lo general, solamente pueden asignar 254 direcciones IP, porque son para cosas pequeñas. En cambio, nosotros, pues, ellos sí pueden asignar muchísimas direcciones. El servicio web, pues, basado en el protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol, protocolo para transferencia de hipertexto. Este es el servicio más utilizado en la actualidad y por muchos años se ha mantenido en el primer puesto. ¿Por qué? Es el más sencillo de utilizar, es el que la gente más conoce, es el que todo el mundo visualiza. ¿Por qué? Porque actualmente todo, correo electrónico, incluso puedes chatear por WhatsApp aquí, puedes hacer lo que quieras, puedes navegar en las redes sociales. ¿Por qué? Porque todo viaja por protocolo HTTP. Ese protocolo se inventó en Suiza en la W3C, la World Wide Web Consortium. Se le llama W3 porque es World Wide Web, obviamente. Y en su época con la Internet Engineer Task Force, la IETF, la Fuerza Tareas de Ingeniería de Internet. Que esta es una organización a nivel mundial que regula la estandarización de servicios.
¿Qué quiere decir la estandarización de servicios? Servicios que son aceptados por todo el mundo y se vuelven un estándar. ¿Listo? Algo que se volvió, por ejemplo, un estándar. La forma de los adaptadores de corriente. Puede venir de 2 patas o de 3 patas. Y siempre la tercera pata será circular. Ahora, hay unos adaptadores diferentes, pero ya esos son adaptadores especiales. Eso se volvió un estándar. Esa es la forma estandarizada que tiene. Bueno, en los protocolos, el web es un protocolo que se volvió un estándar. ¿Por qué? Todo el mundo lo usa. ¿Ya? Todo el mundo aceptó la navegación por la World Wide Web, la gran telaraña mundial. Que así se le llamó a todas las conexiones HTTP que se establecen con todas las máquinas a nivel mundial. Entonces, todo se maneja por ahí. La navegación en Internet, perdón, la navegación en sitios web, los correos electrónicos, la mensajería, todo se puede manejar por ahí. ¿Por qué? Porque la gente lo aceptó y lo usa masivamente. Este servicio fue el que logró que Internet se masificara en las casas incluso. Porque antes tú no tenías estas herramientas. Tú te conectabas por una herramienta de consola. Y la gente no le gustaba eso. Nada más lo hacían las universidades, lo hacían así. Pero ya las empresas comenzaron a utilizar masivamente los servicios, comenzaron a crear las páginas web. Y se comenzó a intercambiar más que simple texto. Ya se intercambiaba sonido, imágenes, videos. ¿Sí? Entonces el protocolo HTTP o la estructura de un servidor web tiene el HTML, que es el código de las páginas. ¿Oyeron? El lenguaje, no un lenguaje de programación, porque el HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcas. El HTML, que es la base del sitio web, de las páginas, son un conjunto de etiquetas que identifican formas visuales. Básicamente, el sistema o el programa navegador web, el Google Chrome, el Opera, el Safari, el que utilices, lee las etiquetas y según las etiquetas como estén, así será la forma visual de la página. Basado en esas etiquetas, el programa hace un proceso llamado renderización. Renderizar es dibujar la página. CSS, que son las hojas de estilo en cascada, para darle una apariencia bastante llamativa al sitio web. Las web APIs, que son pequeños programas, pequeñas rutinas de código. JavaScript también es programación. Este sí es programación para página web. No confundan JavaScript con Java, ¿oyeron? Son dos cosas distintas. Java es un lenguaje y JavaScript es otro completamente distinto. HTTP es el protocolo y los demás protocolos subyacentes que vienen por debajo. TLS es Transport Layer Security, es el que se utiliza en HTTPS para ponerle criptografía a la comunicación. Entonces el cliente hace una solicitud al servidor, una solicitud donde se le manda un mensaje GET. Cuando vean diseño web, que comiencen a ver HTML, yo creo que ya en otro semestre, ustedes van a ver que hay diferentes formas de hacer las solicitudes. Pueden ir por GET, pueden ir por POST. Ya eso sí depende del tipo de solicitud que se le haga al servidor web. Entonces aquí tú le haces una solicitud GET, que es el tipo de solicitud a través de la URL, /index, esta es la página que buscas y esta es la versión del protocolo con la que te quieres comunicar. Junto con esto va más información. Aquí. El cliente manda todo esto. ¿Sí? Eso no lo ves tú, eso lo va a hacer él por ti. Tú nada más le tienes que decir qué sitio quieres y él se va y lo busca. Y el servidor responde, 200, ok. Hay un error que ustedes conocen. Cuando el servidor responde 404, ¿esto qué quiere decir? Sencillo, la página no se encontró, file not found, archivo no encontrado. La página que estás buscando no existe. Ya sea que te equivocaste en una letrica, el enlace está dañado, la página se borró, no sé, pero lo que sucede es que lo que estás buscando no existe. 200 es todo quedó ok. Si encontré el archivo, toma, aquí te lo mando. La fecha, el nombre del servidor, la fecha de modificación, ¿sí? Parámetros que se envían, que el sistema lo envía por la red, pero eso no lo ves tú. Tú lo que ves es la página. El protocolo HTTPS, ya estamos hablando de HTTP Secure o seguro.
Básicamente lo que sucede es que las conexiones HTTP viajan de manera, se le dice en texto plano. Texto plano es mandar los mensajes de texto sin ocultar nada. Si va una contraseña por ahí, la puedes ver. Si la capturas, pues. Ya cuando tú implementas HTTPS, estás hablando del uso de criptografía. La criptografía le agrega un nivel de entropía a la comunicación. ¿Qué es entropía? Entropía es el grado de desorden de algo. O sea, ponles tú, te manda la información muy desordenada, de tal manera que tú no puedas entenderla. ¿Quiénes la van a entender? El origen y el destino, que saben cómo armar ese desorden, ¿eh? Que son los que pueden descifrar el mensaje. Entonces, si tú llegas a capturar información en la mitad del viaje, no vas a entender nada de lo que viaja por ahí. Ahora, no existe la seguridad al 100%, así que sí hay formas para tratar de intentar descifrar el mensaje. Antes se utilizaba una herramienta llamada SSL, Security Socket Lawyer, pero demostró ser un poco insegura y se reemplazó por TLS, Transport Layer Security. Son mecanismos para implementar el cifrado en las páginas web. Y obvio, es el mismo protocolo HTTP, pero ahora con una capa de cifrado. Cifrado de criptografía, ¿oyeron? Y el servicio web es ya el software que hace uso del protocolo HTTP. Entonces tenemos el servidor Apache, tenemos el servidor Internet Information Server, ¿sí? Una serie de programas que brindan el hosting o el almacenamiento de sitios web. ¿Oyeron? Tú le pides una página, él la tiene, la busca y te la manda. Eso es lo que hace un servidor web. ¿Oyeron? Ejemplos de servidores web, tenemos el software Apache, es uno de los servidores web más utilizados. Me atrevo a decir que el más utilizado en el mundo. Así se llama, Apache. Apache viene de las siglas Apache Server, que es un servidor parchado, un servidor hecho por retazos, porque así fue creado. Cada quien comenzó a meterle mano por diferentes lados y se fue armando el servidor. Internet Information Service, el IIS, ese es el de Microsoft. Tomcat es una versión de Apache para codificación en Java, que es el lenguaje JSP de Java Server Page. NGINX, Cherokee, estos son ya un poco más pequeños. Line, HTTP, este es uno que uno lo usa mucho en pruebas para cuando uno está aprendiendo y tener su propio servidor local y no quieres montar un Apache muy robusto o un Internet Information Server, tú puedes montar ese Line HTTP, que es bastante ligerito y no consume casi recursos. ¿Sí? Lo mismo el THTTPD. Y clientes tenemos Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera, Conqueror, Dolphin, Galeón, Nautilus. ¿Sí? Hay una gran cantidad y cada vez surgen más. Lynx, ese es por ambiente de consola, ese no tiene interfaz gráfica. Y por último, el servicio de correo electrónico. El servicio de correo electrónico permitió intercambio de mensajes entre un usuario A y un usuario B. Entonces, es como mandar una carta. ¿No? Y por eso se le llamó correo. Y como es por internet, pues es un correo electrónico o email. Electronic mail. Entonces, este es un servicio asincrónico. ¿Por qué es asincrónico? Porque tú mandas el mensaje y el usuario lo lee cuando lo pueda leer. Asincrónico quiere decir que no es sincronizado, no nos ponemos de acuerdo. Yo te mando el mensaje, tú léelo cuando quieras. Entonces, aquí tú puedes mandar cartas, puedes mandar el texto, imágenes, archivos. ¿Ya? Esa es una de las ventajas de este servicio de correo. Y anteriormente tenías que tener un programa para poderlo usar. Actualmente tú puedes mirar los correos electrónicos desde una página web, porque se masificó el uso de HTTP, pero antes tú tenías que tener un software aparte. Entonces, hay diferentes protocolos asociados al correo electrónico. Tienes un protocolo para enviar los mensajes, que es el SMTP.
ese tipo de software se le llama el MTA, el Mail Transfer Agent, o agente para transferencias de correo. Y ahí tenemos un único protocolo para eso, que es el SMTP, el Simple Mail Transfer Protocol. Tenemos el MDA, el Mail Delivery Agent, agente de entrega de correos. Ese es el que te entrega los correos a tu usuario, a tu cuenta. Y tenemos dos opciones, POP e IMAP, uno de los dos. Y también tú tenías, antes lo tenías que tener instalado tú en un programa por aparte, ahora se puede hacer con un navegador web. Y es el MUA, el Mail User Agent, agente de usuario de correos. Es el software que uno usa. Actualmente se puede usar webmails, o sea, servidores de correo que funcionan en HTTP, en web. Entonces todo se maneja con HTML. Entonces, tú con un navegador web ves tus correos. Así es como funciona Gmail, Hotmail y todos estos sistemas. Pero también puedes tener un software instalado en tu computadora. Un Outlook Express, un Thunderbird. En esa época había un software, en los años 90 había un software muy utilizado que era el Eudora. ¿Ya? Y ahí tú lo configurabas para que todos tus correos se descargaran a tu computadora. Actualmente los MUA más comunes son los que tienes en tus celulares. El software de Gmail de tu celular, el software de Hotmail que tengas en tu celular. Es un programa para mirar los correos electrónicos. El SMTP es el que se utiliza para mandar los mensajes. Cuando tú le escribes un correo a alguien más, el SMTP es el que lo manda. El SMTP trabaja con el puerto 25 por defecto, vía TCP. Y el seguro, o sea, el que ya le mete TLS, le mete la capa de seguridad cifrada, utiliza el puerto 465. ¿Sí? Con respecto al web, no les comenté, el servicio web utiliza el puerto 80 por defecto, el HTTP. Y el HTTPS usa el 443. Esos son los puertos más conocidos en Internet, el 80 y el 443. El POP y el IMAP ya manejan lo que es las casillas de correos y son los que le entregan los correos a sus usuarios. Entonces tenemos el protocolo POP de Post Office Protocol, protocolo de oficina de correos, que actualmente está en la versión 3 y por eso algunas veces lo van a encontrar como POP 3 y utiliza el puerto por defecto el 110. Y el POP seguro ya usa el 995. Entonces, este es el que usa las cuentas de los usuarios. Ese es el que te entrega el correo a ti y no te entrega el correo de otro. ¿Ya? Diferencias, lo mismo hace IMAP, ¿oyeron? Pero IMAP es Internet Message Access Protocol. Ese es un protocolo que se utilizó para poder ver los correos desde Internet sin tener que descargarlos a tu computadora. Porque con POP tenías que descargarlos a tu computadora. Ojo, tenías, ya no. Y anteriormente, como los servidores tenían poco espacio, después de que lo descargabas a tu computadora, se borraba del servidor. Porque había que liberar espacio para que te pudieran seguir mandando mensajes. Imagínense, en sus inicios Hotmail, que fue uno de los primeros servidores de correo vía web que se inventaron, daba apenas 2 megabytes de correos. ¿Ya? Entonces, si se llenaba rápido, te tocaba estar borrando correos que daba miedo. ¿Ya? Cuando surgió Gmail, Gmail comenzó a ofrecer 1 giga de correos y dejó regados a todo el mundo. Claro que Gmail cuando empezó en su versión beta, su versión de prueba, no permitía que la gente le solicitara cuentas. Para que tú crearas una cuenta de Gmail, alguien te tenía que invitar. Alguien que tuviera cuenta de Gmail te tenía que invitar. Entonces, estos señores comenzaron a liberar unas cuentas para sus invitados, digámoslo así, y cada uno de ellos podía invitar a 3 más. Y así se iba regando, así se fue regando. A mí me invitó un hacker argentino de unos foros que teníamos en internet. Entonces él dijo que tenía 100 cuentas de Gmail, que quién quería. Y yo le dije, bueno, dame una a mí. Me mandó una y yo invité después a 3 personas y ahí se fue regando. ¿Ya?
Entonces, tú tenías cuenta de Gmail porque te invitaban. ¿Sí? Era como una especie de exclusividad. Claro, eso porque el sistema estaba en prueba. ¿Sí? Pero el sistema fue muy bueno. La verdad, Google, desde que Google empezó, generó muy buenos productos. Incluso el navegador web de ellos es el mejor que hay. Antes uno utilizaba mucho uno que se llamaba Altavista, pero ya Altavista dejó de usarse hace mucho rato. Uno usaba el de Yahoo. Yahoo también tenía su motor de búsqueda. Pero cuando surgió Google, desplazó a todo el mundo porque es que el nivel de eficiencia de Google era muy alto en comparación con los otros motores de búsqueda. Entonces Gmail ya después se abrió cuando ya abrió la versión alfa, cuando ya salió la versión definitiva, pues ya lo abrieron y ya la gente podía crear sus cuentas de correo. Y le tocó a Microsoft, cuando Microsoft compró Hotmail, pues le tocó subir la capacidad a Hotmail, porque si no se iban a quedar. Yahoo lo subió a 100 megas. Microsoft lo subió a 4 megas y después a 15 megas. Pero Google tenía 1 giga, o sea, no había competencia ahí. Actualmente, pues ya todos tienen una gran capacidad porque se ha mejorado mucho el uso del espacio en los servidores. Y como en otra parte les comento, ustedes como usuarios de correos institucionales de Gmail, en el caso del correo de la Americana, tienen almacenamiento ilimitado, ¿oyeron? En ese correo, en esa cuenta, en el Drive. Pueden guardar lo que quieran. Nunca se va a llenar. No aplica para sus correos personales, solo los correos institucionales. Para que lo tengan en cuenta. Entonces el protocolo IMAP surgió cuando quisieron utilizar otro protocolo aparte para ver los correos desde Internet y que no tuvieran que descargarse desde la computadora. Aparte, el protocolo POP tiene una limitante y es que tú solamente puedes manejar una casilla por usuario, una casilla de correo. ¿Qué es una casilla? Una casilla es la gavetica donde guardas tus cosas. ¿Ya? Entonces, tu casilla de correo es una sola. Todos tus correos se guardan en esa carpeta. En realidad que es en un solo archivo. Pero con IMAP tú puedes tener varias carpetas. ¿Ya? Entonces, uno tiene sus ventajas con respecto al otro. Entonces, estas son las dos opciones que tenemos para este tipo de servicios. El SMTP, ese sí es único, señores. Y acá tienes estas dos opciones, o POP o IMAP. Normalmente los servicios brindan ambos. Ya tú configuras el que tú quieras usar. Entonces, ¿cómo funciona la cosa aquí en el correo electrónico? Tienes un MUA o un software, tu navegador web, si es un webmail, o un Outlook o un Thunderbird, un software para ver correos. Vas a mandar un correo, pues se lo envías al servidor por el protocolo SMTP. Vas a ver tus correos, pues puedes utilizar POP o IMAP como protocolo para ver tus correos. Vas a mandar un mensaje de correos, pues tu agente, tu Outlook, tu software de cliente, manda el mensaje por SMTP al servidor SMTP, al MTA, el de transporte. Pero tú puedes mandar correos a tu propio dominio o a otro dominio. O sea, tú desde Gmail le puedes mandar correo a Hotmail. Pero ¿qué pasa? Que el servidor de Hotmail es otro. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Que tu servidor de Gmail recibe tu correo y se lo manda al servidor de Hotmail para que él valide allá y verifique a ver si ese correo le sirve o no, si es de él o no es de él. Si no es, él revisa en su base de datos. Él dice, no, esa cuenta no la tengo yo aquí. Te mando una respuesta. Y tú le, y tú le respondes aquí diciendo, no, mail delivery. O sea, no, lo siento, no se pudo recibir ese mensaje. El destinatario no existe. Y resulta que, digamos que ahora sí el destinatario sí existe. Mando el mensaje por SMTP. Este señor de Gmail se lo manda a Hotmail también por SMTP, porque ese es el de envío. Aquí este servidor lo recibe y el protocolo POP o el IMAP se lo entrega al usuario. SMTP para enviar, SMTP para enviar, POP o IMAP para recibir. Eso es todo. Así es como funciona esta parte del correo electrónico. Ahí está el proceso completo, lo que les dije, SMTP, SMTP, POP.
porque están usando POP. El MUA envía el mensaje, el cliente es el servidor, el MTA se lo envía entre servidores MTA y el MDA se lo envía al usuario final, al MUA que lo va a recibir. Aquí tenemos ejemplos de sistemas. Normalmente, no siempre, pero la mayoría de las veces, el software que te sirve de SMTP también tiene protocolo POP e IMAP. ¿Sí? El Microsoft Exchange Mail es el servidor de correo de Windows de Microsoft. ZenMail, ese sí es exclusivamente SMTP. Ese fue uno de los primeros servidores de correos que se inventaron para Linux. El Postfix fue el que vino a reemplazar a ZenMail porque ZenMail tenía sus limitantes. Exim Internet Mailer es otro software. Courier tiene servidor SMTP, tiene servidor POP y servidor IMAP en la misma aplicación. Dovecop, ese sí es exclusivamente POP o IMAP, no tiene versión SMTP. Exit IMAP es la versión de POP o IMAP para el Exit Internet Mailer. Y clientes, pues tenemos el Microsoft Outlook, tenemos el Mozilla Thunderbird, tenemos el K9 Mail, Kmail, Mailbird, son software, son programas que te leen correos electrónicos. ¿Sí? Gmail móvil, ese es el que montas en tu celular. Apple Mail, ese es el que viene con los Apple, con los Mac y con los iPhone. Entonces son software, son clientes de correo electrónico. Y aquí tenemos una relación de puertos contra servicios. Es bueno que se aprendan estos puertos. Uno con el tiempo se los va aprendiendo, con el uso se los va aprendiendo. ¿Por qué? Porque cuando comiences a configurar servidores, vas a tener que configurar los firewalls. Los firewalls son las políticas de seguridad. Y tendrás que abrir los puertos para que se puedan comunicar, porque si no el propio servidor no te los deja comunicar. ¿Sí? Entonces, estos puertos, pues uno poco a poco, con el tiempo, se los va aprendiendo. El 53 siempre tiene que estar abierto, señores, porque ese es el DNS. El 80 por lo general también, y el 443 porque eso es las páginas web. Ahora, si la página web va por otro puerto, pues ya eso es otra cosa. Entonces tienes que habilitar también ese otro puerto, pero ya esos son problemas ya puntuales que se van solucionando a medida que se van presentando. Bueno, ese era el tema de los servicios de red, específicamente 4 de los servicios más comunes en las redes de computadoras: DNS, DHCP, web y correo electrónico. Con eso terminamos el tema de la clase de hoy y ya nos veríamos en la próxima clase.